Hola a todos, ¿qué tal? Eh, Hoy vamos a resolver un ejercicio más de circuitos magnéticos. El problema nos pide encontrar el flujo neto dentro del anillo. Antes de empezar, este problema nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo polarizar fuentes en circuitos eléctricos equivalentes. Empecemos por observar el gráfico del problema. En el gráfico puedo observar que el circuito tiene forma de anillo. Tiene dos materiales diferentes, dos bobinas. El área transversal del circuito es A mayúscula y es constante para todo el circuito. También decirles que al material de mi circuito lo conoceré desde hoy en adelante como núcleo del circuito magnético. Empecemos por analizar las bobinas. Observen esto. La corriente entra por este alambre, pero este alambre está encima del núcleo. Mientras tanto que en la bobina de la parte inferior, la corriente entra por este alambre, pero ese alambre está por debajo del núcleo. Para que se noten nuevamente estas diferencias, vuelvo a repetir, este alambre está encima del núcleo. Este alambre está por debajo del núcleo. Son los alambres por donde ingresa la corriente. Posteriormente veremos de qué manera es que esto afecta al circuito. Ahora, es conveniente que nosotros hagamos lo siguiente. Voy a empezar por la bobina superior. Como observarán, voy a seguir a mi corriente por todo el alambre. Da una vuelta a mi corriente. Justo ahí señalizo su dirección. Vuelve a dar una vuelta. Vuelvo a señalizar su dirección. Vuelve a dar una vuelta, señalizo su dirección y así sucesivamente hasta que la corriente se sale. En este caso, en el caso de la bobina de inferior, hago lo mismo. La corriente entra, da una vuelta, señalizo su dirección. Señalizo su dirección. Y así sucesivamente hasta que la corriente se sale. ¿Esto para qué me sirve? Me va a servir para que yo pueda manejar de una mejor manera la regla de la mano derecha cuando quiera encontrar la dirección de los flujos. Cuando manejaba las reglas de la mano derecha, usualmente tomábamos al primer alambre por donde ingresaba la corriente, pero esto puede causar algunas veces confusión. Entonces yo voy a tomar un alambre que se encuentre intermedio en la bobina, como este alambre, y ahí yo aplico la regla de la mano derecha. Aquí puedo observar que la corriente, puedo observar aquí que mi flujo magnético va a tener dirección horaria. De la misma manera, para la bobina inferior, voy a escoger un alambre intermedio, como este. Le aplico la regla de la mano derecha y con esto puedo yo decir o definir el sentido del flujo. Como verán, los dos flujos tienen sentidos opuestos. Entonces, ¿cuál es el sentido que tomará el flujo? El problema dice flujo neto, significa que aquí va a existir, puede existir una suma de flujos o una resta de flujos. En este caso existe una resta de flujos. El flujo con el valor mayor es el que definirá el sentido del flujo resultante. Por decir, si esta bobina genera el flujo de valor mayor, su dirección va a ser la que domine. Entonces el flujo resultante tomará el sentido horario. Esto es una suposición, ¿no? Continuando, podemos ver en la imagen de la derecha una mejor representación de lo que sucede con los flujos en el circuito.
Continuando, el primer paso era identificar el tipo de circuito. Como aquí va a existir una resta de flujos, volveremos a dibujar estos flujos. Un flujo horario y otro flujo antihorario. De estos dos flujos, va a salir una resultante. Y esa resultante va a atravesar los dos materiales del circuito. Entonces, como la resultante es un solo flujo, no va a haber más flujos, este circuito va a estar en serie. Entonces, anotamos, va a estar esto en serie.